saludo a todos y bienvenidos al canal. Todos estamos viviendo, asistiendo y pagando las consecuencias de la decadencia de Europa, quizás extensible a otras partes del mundo. Todos estamos siendo engañados, manipulados y enfermados por la misma, aunque anestesiados por una serie de programaciones y estrategias puestas en práctica desde hace mucho tiempo para que así sea y por tanto no lo notemos. Esta destrucción no es obra de unas cuantas manzanas podridas, demasiado entusiastas. Por el contrario, como informó el profesor Jonathan Turley, es sistémico y se deriva de la parte superior de la jerarquía de mando y control. El exdirector ejecutivo del Washington Post, Leonard Downey Jr., y el expresidente de la CBS News, Andrew Hayward, realizaron entrevistas con más de 75 líderes de los medios e información, que la objetividad ahora se considera reaccionaria e incluso dañina. Un periodista competente, una periodista, daría por sentado que la objetividad probablemente debería permanecer cimentada en la base misma de su profesión. La objetividad es igual a la credibilidad, sin la cual esta profesión se vuelve inútil e insultante. Pero nada de eso le importa al profesional de la posverdad y de la posobjetividad, cuyo primer deber es el partido. Un ejemplo de esta idiocracia es una noticia de hace un par de días en la que se expone la acusación de que el MI6 boicoteó al coronel Pedro Baños con supuestas calumnias y difamaciones, digo supuestas para curarnos en salud, para que no fuera nombrado como director del Departamento de Seguridad Nacional allá en 2018. Ya en su momento Anonymous publicó unos documentos supuestamente filtrados de Integrity Initiative, una entidad británica contra la desinformación. Esos documentos aseguraban que hubo una acción coordinada por la misma para frenar el nombramiento de Baños. Este es un ejemplo más de cómo se frenan a las personas honestas, íntegras, pensantes, profesionales y con valores, a los que no se venden a este vergonzante absurdo para mentecatos lobotomizados. A quien no conozca al coronel, le recomiendo escuche sus charlas, conferencias y lea sus libros, pues las exposiciones que él hace sobre la manipulación y decadencia de la que hablamos hoy son una verdadera joya, además de ser una garantía de realidad al tratarse de una persona que conoce a fondo estas cuestiones, al haber sido, entre muchas otras cosas, jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de Ejército Europeo en Estrasburgo. Como podemos comprobar reiteradamente además, en este entorno los fanáticos leales ascienden a la cima y los profesionales competentes pierden influencia. La consecuencia es que todo el sistema degenera en una idiocracia formada por ideólogos, oportunistas, cobardes sin principios o especuladores, líderes de bajo calibre, como los políticos y sucedáneos que vemos en Estados Unidos o Europa, en su gran mayoría, donde cabe hasta la demencia senil, u otros ejemplos del desvanecimiento cognitivo. La decadencia de Europa se muestra en 1001 síntomas que parecen hoy mucho más evidentes que en aquella agonizante Europa del primer tercio del siglo XX. Su muerte demográfica, la esterilidad de sus matrimonios, las matrices hastiadas que no desean tener hijos porque desean, en vez de ello, realizarse como personas, entre comillas. En Europa no se quieren tener niños. Todas quieren ser como todos. Incluso diría que todos quieren ser como todas. Ser madre hoy en día es una carga. Y el problema de los hijos, como el de los coches, consiste en buscar dónde aparcarlos. Con ello no es de extrañar que se esté dando un proceso de sustitución étnica. Las hembras feraces de origen extraño darán pobladores a este continente que ha perdido los lazos de sangre y del suelo. Los lazos que todavía la vida aldeana recordaba con fuerza e impertinencia a las puertas de las ciudades hasta no hace mucho tiempo.
Otros síntomas de singular gravedad son la obesidad rampante, la hipocondría, la farmacia en casa, la medicalización general de todos los problemas. Sí, los problemas se están medicalizando. Nadie soporta nada. Nadie soporta la mínima incomodidad, incluyendo la delincuencia, el gamberrismo juvenil y la simple holgazanería escolar. Eso también está medicalizado. La Europa de los consumidores consiste simplemente en una masa de cuerpos flácidos y débiles, que tiemblan ante la más mínima molestia, que se inquietan por nimiedades, que se esfuerzan en no luchar. Básicamente, ese es el único esfuerzo que hacen. Tal masa de débiles significa una verdadera reproducción de aquel fenómeno que fue la plebe romana. El Estado, en su fase postrera de degradación, debe volcarse en el subsidio generalizado de las masas holgazanas. El pan y el circo de antaño tiene hoy una serie de equivalentes precisos: subsidios a holgazanes en lugar de indemnizaciones justas por despido, pisos gratis a minorías seleccionadas por criterios racistas a la inversa de los que eran hace unos años, becas y ayudas sociales concedidas a los sectores más disruptivos de la juventud y un largo etcétera. Con ello, el estado de la decadencia viola los viejos principios del Estado social, un Estado que se hacía cargo de la cuestión obrera y de la clase media y que acudía solícito en ayuda del trabajador desfavorecido. Tal retórica del Estado social sigue presente en las leyes, discursos y charlatanería de los mass media, pero el contenido al que se está haciendo referencia es el del mantenimiento de una capa progresivamente marginada de la producción, el sostén de una masa lumpen educada en la ética del parasitismo, una ideología nueva que trate de apartar tal casta parasitaria de los resortes del Estado está destinada a encontrar siempre una feroz resistencia. Como decía Ortega, el señorito satisfecho o la señorita satisfecha, el niño malcriado o la niña malcriada puede ser tremendamente agresivo en el momento en que sus caprichos no son satisfechos. Y creedme si os digo que conozco a gente de más de 20, 30, 40, 50 e incluso 60 años que han sido y siguen siendo esos niños malcriados y que además siguen siendo tremendamente agresivos cuando sus caprichos no son satisfechos. En fin, asistimos a una verdadera corrupción del sentido en el que se habla de protesta popular. El verdadero pueblo, el que trabaja y el que contribuye en un estado tan injusto, pagando con impuestos a sus parásitos y vampiros, va en proceso de convertirse en un simple espectador de estas protestas de nuevo cuño. El pueblo que sostiene una superestructura tan gigantesca se vuelve cada vez más inactivo, pasivo y conformista, siendo él el sostén de este capitalismo tardío, el que paga a una hipertrofiada casta política que ha hecho de la política su profesión, un oficio vitalicio destinado a saquear a la sociedad. Sin embargo, es un pagador sin derecho a protesta, sin medios para fiscalizar, sin voces para la queja. La protesta y la queja, la violencia callejera y la orquestación de los disturbios queda en manos de jóvenes profesionalizados en tales asuntos, sino pagados. El pueblo saqueado por impuestos crecientes, la clase obrera y la clase media, que durante décadas se educaron en la ética del trabajo, de la responsabilidad y la disciplina, son clases que asisten impávidas a una usurpación. Así pues, estamos siendo usurpados. Grupos teledirigidos de signo radical dicen hablar en su nombre y alzan una voz de indignación, entre comillas, contra políticos y banqueros. El hecho de que estas células de agitadores que se arrogan hablar en nombre de todos no dispongan de un discurso elaborado y solo apelen a estados de ánimo, lo mismo hacen los políticos, lo mismo hacen los medios de comunicación, apelar a estados de ánimo, a la emoción,
que siempre suele ser el método que mejor funciona en la manipulación. Habla acerca del retroceso que las luchas sociales han conocido en Europa. En vez de una utopía comunista o anarquista, en lugar de una denuncia de la plutocracia, tan solo asistimos a una mezcla de acampadas callejeras y festivas, a botellones y periódicos con natos de violencia callejera. La masa, para ser gobernada desde estas condiciones, debe ser dividida en compartimentos. La masa sostenedora paga impuestos y produce riqueza, pero se siente aplastada, como si fuera la parte inferior de una pirámide invertida. Cada vez son más los políticos profesionales, las minorías étnicas convertidas en parásitas, los parados profesionales, los colectivos subsidiados, las ONGs superfluas y también subvencionadas, los sindicatos y tentáculos del aparato ideológico del Estado. A su lado, al lado de la masa que sostiene el sistema, la clase trabajadora que trabaja de verdad, estos son obreros, campesinos, clase media, encontramos la otra parte de la sociedad, la parasitaria. Donde hay decadencia, hay parasitismo. Desde el político que acumula ingresos de diversas fuentes, estatales o privadas, desde el puesto burocrático creado ad hoc por criterios de amiguismo, desde los contingentes liberados entre comillas sindicales y cooperantes de ONGs, pasando por el lumpen que obtiene vivienda y subsidios sin merecimiento alguno, acaso por discriminaciones positivas o como premio por ser delincuentes reincidentes, gamberros escolares, peligros para la salud pública y para la tranquilidad callejera. Para finalizar, vamos a leer algunas frases del libro, ya que lo he citado, de Pedro Baños. Este es el libro del dominio mental, pero tiene muchísimos más y os los recomiendo todos fehacientemente. Las voy a coger al azar, así que vamos a ver. Algunas frases de otros autores citados en el libro El dominio mental de Pedro Baños. La simplicidad es la última sofisticación, de Leonardo da Vinci. Nada es más difícil y por tanto más querido que ser capaz de decidir, Napoleón Bonaparte. Tendrán la sensación de que piensan y serán felices, Ray Bradbury. Los sentidos no engañan, engaña el juicio, de Goethe. No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende, que no sabe, también de Ray Bradbury. En la televisión se establece poco a poco la engañosa ilusión de que ver es comprender, de Ignacio Ramonet. Les gusta, es ligero, sencillo, infantil. 7 horas y media de mínimo esfuerzo y después de la ración de Soma, los juegos, la copulación sin restricciones y el sensorama de Aldous Huxley. Quien controla los medios de comunicación controla las mentes, de Jim Morrison. Vivir es sentirse fatalmente forzado a ejercitar la libertad, a decidir qué vamos a ser en este mundo, de Ortega y Gasset. La cultura es algo impuesto por una minoría que ha sabido apoderarse de los medios de poder y de coacción, de Freud. Las masas sin educación son fácilmente influenciables por la lisonja y la adulación de los políticos, de Thomas Hobbes.